Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, hoy día un poquito más temprano, día martes, son los momentos que se nos dio, porque con este tema del verano y que van produciéndose cambios, bueno, a los que estén ahí en estado se les agradece y vamos a analizar varias cosas. Bueno, primero por el título, por supuesto, vamos a darle un tiempo al discurso, yo creo, notable que dio Javier Milei en Davos. Lo que hice lo dividí en cuatro partes, más o menos de 5 minutos, y vamos a ir haciendo comentarios. Ahora, antes de que Tomás lo lance, les quería comentar que yo leí una serie en Instagram, en varios casos, que Milei por ir a Davos era un traidor, que se había vendido al globalismo, que esta gente intervencionista, bla, bla, bla. Bueno, y la verdad es que Milei fue para allá y hizo todo lo contrario a lo que esperaba. Entonces quedaron todos mudos, porque en el fondo les mandó una serie de palos directamente sobre lo que estaban haciendo. Entonces ahora yo le voy a pedir a Tomás que nos comparta y vamos a ir avanzando un poquito, escuchando lo que dijo Javier. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bienpensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Pero antes de poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800, el PBI per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Ahora bien,
Si observamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,36% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo. Esta tendencia, lejos de detenerse, se mantiene viva aún hoy. Si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual, lo que implica que podríamos duplicar nuestro PBI per cápita en el mundo en tan solo 23 años. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo... Ya. Bueno, ahí tenemos más o menos los primeros 5 minutos. Bueno, Javier Milei llega al foro, al famoso foro de Davos y empieza a hablar en pro del capitalismo. Y parte con una frase, yo creo, muy real, que Occidente está en peligro. Y lo que está hablando es de la cultura occidental, de la cultura que ha llevado a que Occidente sea la cultura preponderante en el planeta. Nosotros, el Occidente, empezó a tomar control más o menos a partir de 1500 con la invención de la imprenta. A los que les interesen estos temas, les recomiendo el libro del señor Ferguson, Neil Ferguson, que escribió un libro que se llama Civilización. Es un libro gordo, es un libro muy, muy bueno, donde él más o menos expone por qué a partir del 1500 la cultura occidental es la que se impone preponderantemente en el mundo. Y básicamente la conclusión es que Occidente tiene una particularidad que no se dio en ninguna otra cultura, y no se dio en la cultura del Imperio Otomano, no se dio en la cultura china, tampoco en los aztecas, los mayas, y es que nosotros, los occidentales, tenemos la posibilidad, por lo menos cultural, de cuestionar la verdad oficial. Nosotros, de hecho, la cuestionamos permanentemente, lo estamos viendo. Vamos a hablar después de la reforma de pensiones, y uno se mete en las redes, por ejemplo, y la gente dice, oye, estos políticos tales por cuales se vendieron, no están hablando puras de cera, y hay una serie de técnicos analizando y diciendo, esto está mal. ¿Qué significa eso? Nosotros culturalmente nos creemos con el derecho a enfrentar a la autoridad y a las verdades oficiales. Eso es parte del avance de la cultura occidental y eso es parte que explica nuestro avance científico. Entonces, por eso dice, esta manera de ver las cosas está en riesgo y está en peligro. Pues resulta, usted se imaginará que en una cultura como la cultura china, por ejemplo, o el Imperio Otomano de Suleimán el Magnífico, o uno no podía cuestionar al emperador, al rey, al regente, lo que fuera. Le cortaban la cabeza antes de empezar a hablar. En Occidente sí se puede. Y eso provocó una serie de características que solo tiene Occidente, porque al cuestionar las verdades oficiales hay flexibilidad. ¿Y por qué dice que esto se pone en riesgo por el socialismo? Porque el socialismo lo que impone es lo que el colectivo decida sobre el individuo. ¿Y qué significa lo que decía el colectivo? Bueno, porque además hay unas personas que se proclaman los intérpretes del colectivo.
O de por último le podría decir, bueno, pero el colectivo vote y aprenderá y corregirá. No se trata de eso. El socialismo es que hay un organismo que se declara, o un grupito, representantes del pueblo y de la verdad oficial. Lo estamos viendo. Ahora yo acabo de estar viendo las discusiones de la Constitución y escuché gente decir, nosotros representamos a los sin voz. ¿De a dónde? Si uno mira las encuestas está todo contra ellos, pero no, ellos se proclaman los representantes, etcétera. Entonces no se trata de que realmente escuchar al colectivo, se trata de que un grupito, el partido, los que se proclaman iluminados, ellos representan esta verdad oficial. Nos relata la experiencia argentina, que es traumática y la estamos viendo, y lamentablemente nosotros estamos empezando a seguir el mismo camino. Argentina dice que en 85 años era la primera potencia mundial, hasta que entraron estas ideas colectivistas, y hoy en día es 140. O sea, imagínense. No sé el número exacto de países en el mundo, creo que andan por 198, por ahí. O sea, está en el segundo tercio más bajo, el que era el país más rico de la Tierra. O sea, a ese nivel es el daño que se autoinfligieron por tomar estas ideas de seguir al colectivo y distribuir, etcétera. Ahora, él cita, y vamos a ver acá, y le voy a pedir, él habla de un palo de hockey, y le voy a pedir a Tomás que nos los comparta. De esto está hablando. Fíjense en este cuadro, que es la evolución del PIB per cápita del mundo, es lo que él está hablando, desde el 1 después de Cristo al 2008, y si uno se va acercando, en 1783, más o menos, desde el 1684, se manda un salto que él llama el palo de hockey hasta actualmente. Ahora, ¿cuál es la explicación? La explicación es que ahí apareció lo que han llamado el capitalismo. ¿Y qué significa esto del capitalismo? El capitalismo es que por primera vez la tecnología que empezó a surgir ahí ya con la máquina de vapor y empezaron a exigir los primeros motores a combustión y después eléctricos, etcétera, se aplicó a la producción de bienes y científicamente, por lo cual por primera vez, esto lo hemos hablado otras veces, se pudo empezar a producir bienes en una cantidad como no había habido nunca en la historia de la humanidad. Esto evidentemente aceleró el crecimiento, nos da los números, están las grabaciones, no los voy a aburrir con eso, pero fíjense el dato que da. Cuando aparece en este sistema, que era planito, planito, y él habla del palo de hockey, y lo va a ver que muestra tomar la segunda lámina, que es la disminución de la pobreza. Fíjese, en 1820, el 90% de la población mundial estaba en extrema pobreza. Y nos dice, fíjese que al año 2000, este sistema lo llevó al menos del 10 hasta antes de la crisis del COVID, que por supuesto subió, pero si el sistema se recupera, va a volver a dañarlo. Entonces, eso es el sistema que, imagínense, y hay un dato que es en la época cuando aparece el capitalismo, que más o menos, como dijimos, en el siglo XIX, 1800, cuando se presiona, porque empezó a aparecer antes, pero ahí empieza a funcionar a plenitud después de la revolución industrial, había alrededor de 1.500 millones de habitantes en el mundo, y eso venía parejo. Hoy en día tenemos más de 7.000 millones a 8.000, es decir, la población mundial se multiplicó por 7 o por 8 y más la esperanza de vida. Hoy en día nosotros en Chile estamos discutiendo de tasas de llegar a 85 años, 90 años. A esa época la gente se moría a los 50 con suerte. Entonces, eso es lo que él está diciendo, esto es lo que provocó este sistema y lo quieren reemplazar por el sistema que realmente el control y el dirigismo. Así que sigamos ahora la segunda parte del discurso del señor Milei. Y que el colectivismo es bueno porque es altruista con la ajena y en consecuencia por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta.
Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada, es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirzler llama un proceso de descubrimiento de mercado. Si el bien o servicio que ofrece una empresa no es deseado, esa empresa quiebra a menos que se adecue a lo que el mercado le está demandando. Si genera un producto de buena calidad a un buen precio atractivo, le va a ir bien y va a producir más. De modo que el mercado es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos y las consecuencias de ello es que va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado de la pobreza más extrema el 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior? Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos países que son libres, donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. Ahora bien, para entender que venimos a defender, es importante definir de a qué hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. Para definirlo, retomo las palabras del máximo prócer de las ideas de la libertad de Argentina, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. Este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la Argentina del futuro. Un modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo: la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo, y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro. Bueno, segunda división. Primero habla del discurso que de alguna manera se ha apoderado de una parte de Davos y que los latinoamericanos hemos vivido eternamente. El mundo más justo. Bueno, lo primero que dice es que la justicia social es injusta. Primero lo basa porque es un sistema basado en la violencia. Los impuestos que son sacados a la fuerza, y eso es verdad. Nadie paga voluntariamente los impuestos, por eso se llaman impuestos, se lo imponen. Ahora, el problema está
y que de esta coacción, esto imponerlo por la fuerza, es que él hace un contraste con el sistema de mercado. Y aquí está el tema que tenemos que entender. Primero vamos a hablar un poquito de esto que es injusto. Resulta que la sociedad, nosotros, salvo que, bueno, podamos creer, tener alguna fe, creer en Adán y Eva, y está bien, yo soy muy respetable, o sea, el código de Manú, Melquisedec, que alguien la diseñó, la sociedad no es justa o injusta, la sociedad es. O sea, no se trata porque cuando hay injusticia es porque hay una intervención de la voluntad humana, hay un acto humano. Eso nosotros lo hemos dicho otra vez. Si yo salgo acá, que esté en mi oficina, y alguien me roba el celular que yo pagué con trabajo, eso es injusto, porque vino este señor que no hizo el trabajo y me lo sacó a la fuerza bajo amenaza. Eso es injusto. Pero resulta que, a ver, ¿quién diseñó esta sociedad para que venga alguien y diga es injusto? ¿Quién intervino? ¿Quién hizo, quién diseñó la cosa? Entonces viene alguien de acuerdo a sus parámetros y dice, mire, es que yo estimo que es injusto porque para mí esta cuestión debe ser de otra forma. Entonces yo voy a tomar plata a la fuerza y bajo amenaza y yo voy a hacer este mundo más justo. El problema, y aquí viene el contraste, y por eso está diciendo el tema de los empresarios, dice, mire señor, cuando usted hace eso, el individuo que está tratando de solucionar el problema es el empresario. Él es el que está tratando de decir, a ver, ¿qué se necesita? ¿Por qué? Porque el tipo, ok, quiere plata, quiere ganar más plata. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno, celular. Eso lo hizo un empresario. Aquí yo estoy tomando esto. Lo hizo un empresario. El computador por el que estamos hablando lo hizo un empresario. No lo hizo un funcionario estatal. ¿Por qué? Porque el tipo dijo, ah, aquí hay un problema. El teléfono lo hizo un empresario porque hay un problema de comunicación y él dijo, aquí me puedo ganar plata. Se fija, entonces el empresario es alguien que está tratando constantemente de buscar soluciones, sí, para ganar más plata. Y eso es bueno para el Estado también porque son más impuestos. Ahora, fíjense cómo funciona y ese es el contraste. Resulta que este aparatito, esto apareció hace unos 20 años. Yo me acuerdo de cuando apareció. Y era un aparato de este porte que a uno lo llevaba en un maletín y costaba como 2,5 millones de pesos. ¿Cuánto vale hoy? Este es un celular ya los más caritos, 200 y algo, el 10%. Y además puedo pagarlo en cuotas, etcétera, y cambiarlo con la compañía, etcétera. Y hay mucho más barato. ¿Se dan cuenta que en el lapso más o menos de 20 años bajó al 10%? ¿Y eso quién lo hizo? Empresarios tratando de ganar lucro. Por eso está diciendo, señor, si usted castiga eso, termina aumentando la pobreza. Eso es lo que no entiende. Termina bloqueando la solución a la gente. Y nosotros lo estamos viendo. Fíjense que los países donde triunfaron estas ideas en este momento son en Latinoamérica, Colombia, Brasil, Chile. ¿Sabe cuáles son los países de peor crecimiento? Colombia, Brasil y Chile. Entonces, lo que nos está diciendo, señor, ustedes están atacando el sistema que ha sacado a la mayor cantidad de gente de la pobreza. Ahora, mucha gente dirá, pero ¿cómo, señor? Usted me está hablando tantas maravillas de este sistema. Evidentemente, porque lo está comparando con el nivel de vida de los últimos cientos de años, que la gente moría a los 35, a los 40, a los 55, con el nivel de acceso de bienes. Nosotros, nuestra clase media baja, tiene un agua más limpia, tiene un sistema de salud mejor y superior y tiene mejores comunicaciones de lo que tenía un faraón en Egipto. Mucho mejor. Aunque tuviese una pirámide gigantesca, el tipo se enfermaba y se moría nomás. No tenía ni una opción. Ahora que alguien me dirá, falta, que hay cola, sí. Pero resulta que antes, chao nomás, si te morías a los 35 y se acabó. Entonces, por eso está diciendo, estamos en el mejor momento comparado con los últimos miles de años que ha habido en la historia de la humanidad. No significa que sea perfecto, no significa que nos falte, pero lo que está diciendo, no retrocedan al sistema colectivista controlador que nos va a llevar para atrás. Entonces, vamos a seguir. Ahora habla de por qué Occidente está en peligro.
Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica, que diseña un instrumental que, sin quererlo, termina haciendo funcional la intromisión del Estado, el socialismo y la degradación de la sociedad. El problema de los neoclásicos es que, como el modelo del que se enamoraron no mapea contra la realidad, atribuyen el error al supuesto fallo del mercado, en vez de revisar las premisas de su modelo. Sobre pretexto de un supuesto fallo de mercado, se introducen regulaciones que lo único que generan es distorsiones en el sistema de precios que impiden el cálculo económico y, en consecuencia, el ahorro, la inversión y el crecimiento. Este problema radica esencialmente en que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden qué es el mercado, ya que si se comprendiera, se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo de mercado. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen. Un ejemplo de los supuestos fallos de mercado que describen los neoclásicos son las estructuras concentradas de la economía. Sin embargo, sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía, no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy. Fíjense qué interesante. Desde el año 1800 en adelante, con la población multiplicándose más de 8 o 9 veces, el producto per cápita creció más de 15 veces. Es decir, existen rendimientos crecientes. Eso llevó la pobreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría, por ejemplo, un monopolio. ¿Cómo puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teoría neoclásica, eso es un fallo de mercado? Economistas neoclásicos, salgan de la caja. Cuando el modelo falla, no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. El dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando lo que ellos consideran fallos, pero al hacerlo no solo abren las puertas del socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico. Ejemplo, regular monopolios, destruirle las ganancias. Vamos a ver aquí. Aquí dice algo
y ataca y aquí entramos propiamente lo que él pertenece, que es la escuela austríaca, ataca al modelo neoclásico. El modelo neoclásico, estamos hablando de lo que viene a Smith, David Ricardo, etcétera, que ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Él dice que primero hay gente que abraza estas ideas de ajustar el sistema, sea por ignorancia o por poder, y lo único que ha traído estos sistemas en todo el mundo es pobreza, miseria y estancamiento. Nosotros miremos a nuestros vecinos y con eso, y ahora miremos lo que está viviendo Chile. Desde el segundo gobierno de Bachelet que empezaron a echar estas ideas, el país mejoró, las cosas empezaron a mejorar cuando empezaron a intervenir. Miremos las cosas que han intervenido. Transantiago, vamos a intervenir, vamos a generar 5 empresas. ¿Cómo vamos? Educación, vamos nosotros a meter manos en la educación pública y vamos a mejorarla. Nosotros vamos a diseñar. ¿Cómo vamos? Sistema electoral. Vamos a meter manos nosotros y vamos a hacer los ajustes, a corregir, qué sé yo, etcétera. Bueno, por último, esa es una ley, ya ok, pero metieron manos. Vamos, ¿y cómo vamos? ¿Mejoró? Vamos a hacer un sistema más equitativo, donde va a haber mayor representatividad. ¿Cómo va la cuestión? Desastre. Después, ahora están metiendo manos, bueno, por suerte nos vieron en la Constitución, 2 veces ya le dijimos suficiente. Ahora, si vienen ya a aprobarla, vamos a hablar después de eso, algo de la reforma de pensiones. Yo creo que si aprueban las leceras que están hablando, porque son puras leceras, van a dejarla grande de nuevo. Como además dejaron con los impuestos la segunda reforma de la señora Bachelet. Y además, me alegro que alguien lo diga, se cargaron más de 100 millones de seres humanos. De las formas más espantosas. Porque aquí, y ahí yo les recomiendo a los que les interesen este tema, esto empezó así. Busquen el terror rojo del señor Lenin. Les aseguro que realmente agárrense, porque lo que hay ahí de lo que hizo ese caballero, que supuestamente es el dictador bueno, tengan un balde a mano, porque puede que tengan que ir al baño a votar, porque es realmente espantoso el nivel que llegó de crueldad y maldad esta gente a lo largo del siglo XX, estas ideas justicieras. Ahora, ¿por qué él dice? Porque resulta que los neoclásicos funcionan, y eso es lo que está diciendo, en fallos de mercado. Entonces, oye, aquí hay un problema. Se generó un monopolio. Entonces, esto falló el mercado. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, a ver, señor, dice es un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Un oxímoron es una frase que es una contradicción. Por ejemplo, si yo digo, hay una luz oscura, eso es un oxímoron. No puede haber una luz oscura, puede haber luz o no. A lo más puede decir, oye, es tenue, pero no puedo decir luz oscura. ¿Se fija? Pero esa frase se dice. Hay luz oscura. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Está diciendo, hablar de falla de mercado es contradictorio. ¿Por qué? Porque dice el mercado es intercambio libre. ¿Cómo puede haber fallas si resulta que yo voy a comprar pan? Y por las razones que sean, supóngase me cobran por un kilo de pan 15.000 pesos. Un robo. Pero si yo lo pago y digo, ok, por las razones que sean, no tengo tiempo, la otra panadería está muy lejos, etcétera, ¿qué significa eso? ¿Significa que hay falla de mercado o que yo acepté libre voluntariamente esa situación? Por eso está diciendo, oiga, si son los acuerdos libres de las personas. Ahora, ¿qué es lo que, por ejemplo, dice, un monopolio? Ya, un monopolio. Dice, ahora, a ver, partamos una base. Está claro que hay monopolio, pero la humanidad sigue creciendo y sigue aumentando la población y el crecimiento supera. Entonces, bueno, tan malos no pueden ser los monopolios. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se produce un monopolio? Un monopolio se produce cuando es un monopolio que se produce naturalmente, es porque alguien fue muy eficiente. Yo me acuerdo hace unos años, hubo un escándalo porque Microsoft estaba regalando cosas y la competencia saltó. Bueno, ¿y a quién protegieron ahí? ¿A los consumidores o a las otras empresas? Si resulta que nosotros como consumidores, esa empresa no estaba regalando las cosas. ¿Se fijan? A ese nivel llegó. ¿Y qué saltó el saltero en los correctores? Hay falla de mercado. Vamos a proteger a la otra empresa porque este le está regalando las cosas a la gente. Entonces, ¿a quién están protegiendo con estas ideas? ¿Están protegiéndonos a nosotros, los que consumimos los productos, o están protegiendo el sistema de los privilegios empresariales? Porque salvo que sea un monopolio natural, les voy a poner un ejemplo.
Supóngase que alguien tiene el monopolio para producir agua, porque tiene la única fuente en un sector, es el dueño del agua. Bueno, si resulta que llega el Estado y le dice, bueno señor, usted le voy a reconocer su privilegio, etcétera, pague un derecho, y ahí viene el tema, yo me voy a asegurar que usted sea el único productor de agua. El Estado genera con sus regulaciones, pero si usted le dice, mire, que funcione libre, ¿qué va a provocar si alguien se está haciendo el pino con el agua? Que alguien va a traer agua de otro lado, que va a desalinizar. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad que va a haber un empresario de ganarse unas lucas, pues hay un espacio entre el monopolio y por último traigo agua envasada a otro lado, ¿se fijan? Y eso es lo que permite la libre empresa. Entonces dice, a ver señor, el monopolio cuando abusa, el mercado solito se encarga de disolverlo, decirlo del señor, usted está abusando, yo tengo una posibilidad acá de meterme y quitarle un pedacito del mercado monopólico. Por eso está diciendo, el analizar de fallos de mercado es un error, dice, ese es un error que comete esta gente que no entiende, y fíjese el palo que les pega, no entiende lo que es el mercado, no está entendiendo que es un sistema de distribución basado en libres acuerdos. Por eso está pegándole ese palo. Ahora vamos a ver de aquí a la parte final y ahí vamos después a poner algunos comentarios que hubo respecto. La solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino es que es mayor regulación, generando una espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Occidente, lamentablemente, ya comenzó a transitar este camino. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado,
pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, ni tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Porque ya lo vivimos, ya pasamos por esto, porque como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos atrapados en una espiral descendente donde cada día somos más pobres. Esto es, ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente, que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias. Bueno, eso fue el cierre. Nos habla de, por supuesto, esta cosa ir regulando, que es trabando la creatividad. Porque resulta que, y por eso también cierra al final, yo pregunto, bueno, de todas las soluciones a los problemas que tiene la sociedad, estoy hablando de trenes, aviones, autos, sistemas de energías limpias, sistemas solares, sistemas eólicos, sistemas de descontaminación de agua, sistema de reciclaje de agua. ¿Qué Estado inventó eso? ¿Qué funcionario estatal inventó eso? Ni uno. Todo eso lo hizo el sector empresarial, que vio una posibilidad de ganar negocios. Todos los sistemas de limpieza de terreno, con bacterias, de buscar para recuperar y reciclar terreno, todo inventado por los sistemas empresariales. Nada hecho por funcionarios estatales. Por eso está diciendo, estas regulaciones, esta gente, ese es el problema. Y no se trata que los empresarios sean unos santos, etcétera. Ahora, si resulta que abusan o hay robo, etcétera, para eso hay que tener un buen sistema judicial, si eso es lo que hay que tener. Por lo cual, y aquí volvemos a nuestro querido amigo de vuelta, que hemos estado analizando, el señor Laclau, que precisamente se dedicó a raíz del fracaso estrepitoso de esta idea, busquemos nuevos conflictos. El hombre contra la mujer, los grupos excluidos, etcétera. Ideas que yo creo que van a terminar fracasando todas, porque finalmente
Los hombres no pueden estar permanentemente peleando con las mujeres. Eso es absurdo. Si en algún momento se va a parar esta fiebre, vamos a decir, oye, ¿sabes qué más? Tenemos que ir juntos. Lo mismo con los grupos de minoría y los LGTB, etcétera. Si siempre es verdad, hubo otra época de discriminación, pero precisamente el único sistema que dice somos todos iguales son los sistemas liberales. Son los únicos que se abrieron a eso. Los sistemas que atacaron la esclavitud fueron los liberales, pues si los liberales se opusieron a la esclavitud, precisamente son los que dijeron esto no puede ser que alguien se esté aprovechando el trabajo de otro sin darle ni uno. Todo eso surgió de ahí. Entonces, por eso está diciendo, ¿sabe qué más? No dejemos que esto, que él le da un montón de títulos, pero al final el título general es colectivismo, neomarxismo, socialismo, todo esto es la misma cuestión. Se toma en control porque lo único que van a hacer es lo que han hecho siempre, aumentando la pobreza. Entonces, yo lo único que quiero es decirle ahora un comentario que hizo en Australia, y lo voy a pedir a Tomás que lo comparta en la prensa, y después que hizo el señor Bailey sobre este discurso. Damn it, Liz, could this guy get any better? And Klaus Schwab, he must have been squirming in his seat. Absolutely. Milei literally climbed into the belly of the beast just to implode. There was a lot of people disappointed that Milei was going to the WEF at all. It's like, why is this guy visiting Davos? This guy lectured them on the wonders of capitalism and how can you oppose it when it's done so many millions out of poverty. He lectured them on the core values of libertarianism. Every single one of those core values, of course, is something that the WEF vehemently opposes. This guy couldn't get any cooler, and they keep trying to denounce him across the world as saying, oh, he's a Trump-like figure, unless you've been living under a rock for the most recent few weeks. That's a compliment. The guy's winning. He's on top. Absolutely loves this. As he told them that the West was abandoning freedom for socialism, which he warned only ever produces poverty and piles of corpses. Then he slammed radical feminism for its gender quotas. He slammed the environmental movement for demonizing human beings. He slammed universities and media for promoting social justice, which he told them typically ends with injustice. And then he concluded by telling them he had come to invite the Western world to return to freedom, economic prosperity, and limited government. He goes flat out, calling out everybody for 23 minutes straight. Yeah, I love this. And this is something that I've been looking way into these days. What he's basically talking about is something that we're going to be prepared or have to be prepared to face in the next coming generations, okay? And that is what is called a clash of civilization. Freedom, damn it! Liz, could this guy get any better? And Klaus Schwab, he must have been squirming in his seat. Absolutely. Milei literally climbed into the belly of the beast. Y vamos a finalmente un pequeño TikTok de nuestro amigo Jaime Bailey y con eso vamos a cerrar este tema. Ya le hemos dado casi 50 minutos. Así que. Es absolutamente extraordinario que en Suiza, el presidente latinoamericano, el presidente argentino, se atreva a decir lo que dijo Milei, que el capitalismo es un sistema económico superior, moralmente superior al socialismo, al comunismo y a otras formas de colectivismo. Notable, extraordinario, ¿no? Milei ha dicho también que que gracias al capitalismo en el mundo hay millones de personas que ahora no son pobres. Thick plume of globalist arrogance rests over Davos, Switzerland this week, just below the vapor trails from all the private jets. The billionaires are back at the World Economic Forum, where a few hundred people work to decimate the lives of billions around the world, thrive off of the assumption that people cannot figure anything out for themselves and that we need them to dictate what is true and what we can hear, and that's exactly what everybody at that conference seems to agree with.
except for one maybe. This is Javier Milei, Argentina's new president, who had a very powerful speech. Shocked that they invited him, but here he was in Davos. Pues mira, la verdad es que en varios años que llevo cubriendo este Foro Económico Mundial desde mi época de estudiante, la verdad es que nunca había visto un recibimiento como el que vi acá con Javier Milei por parte de los asistentes a este Foro Económico Mundial, en particular para un líder latinoamericano. Esto nunca lo había visto antes. Javier Milei prácticamente revolucionó este lugar, y esto teniendo en cuenta que estamos en una jornada, Ana, en la que hay otros líderes mundiales muy importantes que tenían plenarias hoy. Bueno, lo primero que hay que señalar es que el discurso que protagonizó ayer el presidente de Argentina, Javier Milei, en el foro de Davos es absolutamente histórico. Yo creo que con respecto a eso no hay ninguna duda, no hay discusión. Ha marcado un punto de inflexión. ¿Por qué? Pues básicamente porque el foro de Davos se ha caracterizado por ser un encuentro anual de grandes líderes políticos y grandes líderes empresariales que no defienden el capitalismo, ni defienden el libre mercado, ni la libertad económica, ni la libertad individual, sino que se caracterizan básicamente por lo contrario. Es básicamente un foro donde se defiende el llamado capitalismo de Estado. Es decir, lo que acaba de tener lugar hace muy poquitas horas en el foro de Davos, en el Foro Económico Mundial, nada menos que el cuartel general de la élite globalista. Lo que les acaba de decir en la cara a la élite globalista el presidente Javier Milei es un acontecimiento sencillamente histórico. Bien, de todas estas ideas, yo voy a tomar una que es una cosa que hace tiempo que, por algún motivo extraño, se cree que la gente que hizo buenos negocios y ganó dinero, cosa que a mí me parece excelente, es más capaz, es más inteligente y puede hacer mejor las cosas. Bueno, debo decir que eso es mentira. Y para eso miremos nuestro presidente recién salido. O sea, sin comentarios. Que alguien tenga la habilidad de hacer dinero, lo que me parece muy bien, significa que es bueno para hacer dinero. De hecho, hay gente que es bastante simplota y que ha hecho dinero. Y bien, pues, es porque tiene esa habilidad. No significa que tenga una visión geopolítica, que tenga una visión mundial estratégica. No, significa que es bueno para hacer dinero. Entonces, esta cosa de que los ricos del mundo decidieron cómo hacerlo mejor, están dejándola grande. ¿Por qué? Porque los ricos del mundo, habrá alguna excepción, yo voy a decirlo bien, son un montón de tontos si creen que van a poder rediseñar esta cuestión. Van derechito al fracaso, por mucha plata que tengan en la cuenta corriente. Porque esa cuestión no es así. Porque ustedes hicieron plata, no son más capaces, no son más inteligentes y no están viendo mejor que algún analista por ahí lo que está pasando. No, señor. Significa que usted le pegó el palo al gato, cosa que me alegra, que hizo un buen negocio, cosa que me alegra, que tiene habilidad empresarial, extraordinario. Pero no significa que ni siquiera significa que entienda cómo funciona la economía. Ni siquiera eso. Porque han habido experiencias notables de llevar a ricos empresarios a los ministerios de Hacienda y Economía y dejarla grande. Porque no saben cómo funciona. Por eso le separa de todos estos hombres de negocio y le dice, señores, ustedes no saben lo que es un mercado. Ni siquiera saben cómo funciona. ¿Por qué no saben? Lo que ellos vieron fue una posibilidad de hacer plata. Y la aprovecharon. Excelente. Pero no hay más. Así que este grupito que se cree que nos puede dictar cómo funcionan mejor las cosas, están haciendo el ridículo. Y se está viendo, con todo este diseño de las fronteras libres y todo, un desastre. Y nosotros lo estamos viviendo parte de estas ideas tontas, ridículas, que no funcionan. Y para entender por qué no funciona, en eso habría que estudiar autores como el señor Hayek, que precisamente se dedicaron a ver por qué no funciona. Porque ellos fueron socialistas de joven, y se dieron cuenta, y vieron todo el proceso, y en qué terminó. Y se dedicaron a decir, bueno, ¿por qué no funciona esta cosa? Y está claro que tienen toda la razón. Y parte de esas ideas son las que puso el señor Milei. Bueno, hablando de cosas que no funcionan, doña Teresa Marinovich nos hace un pequeño comentario sobre la reforma a las AFP. Vamos a ver lo que es.
Esta semana se discute y se vota la reforma a las pensiones del gobierno de Boris, que lidera una ministra comunista. ¿Qué hace el gobierno para convencer? Primero, dice que son cotizaciones que no tienen nada que ver con el trabajador porque las paga el empleador. Mentirosos. Se pagan por cada empleado que alguien tenga y en función de su sueldo. ¿En qué se traduce esto? En que contratar a una persona empieza a ser más caro, pero que ese aumento en las imposiciones no la beneficia directamente. De hecho, la mitad de ese aumento va a un pozo común administrado por políticos para que ellos resuelvan problemas de otros a costa del trabajo de cada chileno. La otra mitad, supuestamente de cada trabajador, queda a disposición de los políticos para que ellos pongan las condiciones de quién y cómo administra esa plata. Que se pierde propiedad y libertad. Que no te digan que esto es solidaridad, que no te hagan sentir egoísta, que te preocupes de tu futuro para no ser una carga en tu vejez, no es egoísmo, es responsabilidad. Que quieras favorecer a tu familia con tu trabajo, no es egoísmo, es cuidado. Atento a cómo vota el diputado y el senador que elegiste para ver si es que es de los que tiene convicciones o si negocia en casa de sala, que desde FNM estaremos informando quién vota qué. Comparte si te preocupa. Bien, aquí tenemos los primeros comentarios, que voy a hacer un pequeño comentario, y aquí tenemos intervencionismo, lo que está denunciando el señor Milei. Un grupito dice, no, yo lo voy a hacer mejor, como hicieron en las fundaciones, como hicieron en el Estado de Santiago, como están haciendo en la salud, desastre tras desastre, es lo único que hacen. Si lo único que hacen es meter las patas, o sea, de 10 malas, con suerte media buena. Bueno, ¿qué tenemos acá? Primera cosa, y para obtenerlo, mienten. Nos dicen, por ejemplo, que la cotización la paga el empleador. Mentira, no la paga el empleador, la paga siempre el trabajador. Cualquiera que ha visto una planilla de sueldo, dice sueldo bruto y sueldo líquido, es el sueldo menos los descuentos. ¿Y cuál es parte de los descuentos? Las plata de la AFP. Es decir, se la descuentan al trabajador, nunca la paga el empleador. Y después, lo que va a hacer ese empleador, va a contratar a gente más barato, evidentemente, pero si le va a salir más caro. ¿Quién lo va a pagar? El trabajador. Y por último, sube los productos. Y la mayoría de la gente que son trabajadores, ¿quién paga? Los trabajadores. Nunca pagan el empleador. O paga una parte mínima. Entonces, mentira. Tienen que mentir, tienen que engañar para meter estas ideas. Ahora, vamos a ver aquí otro problema del sistema de reparto que lo anuncia el Mercurio. O sea, esto que es lo que quieren imponer. La pirámide y el sistema de la pirámide. Leamos lo que dice el Mercurio acá. Fíjese. Ah, no, miento. Perdón. Les voy a decir aquí primero la famosa tabla de los 110 años. Si miramos esta tabla, fíjese, al lado izquierdo está la edad de jubilación. La mujer jubila a los 60 años, por lo cual probabilidad de llegar a la edad de 60 años, 100%. Obvio, si a esa edad se está jubilando. Después va 60 años, 65, 70, 70 y le va asignando a cada edad una posibilidad de llegar a esa edad. Entonces dice, mire, si la mujer llega a los 65, posibilidad de llegar a los 65 es un 98.62. Y en el caso del hombre es un 100%. ¿Por qué? Porque el hombre se jubila a los 65. Posibilidad de llegar a los 70. Mujer 96.17, hombre 94.63. Y así va. Y al final, fíjese, los famosos 110 años, lo que yo les contaba la vez pasada. Posibilidad de llegar a 110 años, 0,2%. Posibilidad del hombre de llegar a los 110 años, 0,2%. Por lo cual no se está calculando que usted va a llegar a su pozo, lo vamos a distribuir ¿a qué edad jubila? A los 60 para las mujeres, se supone que va a llegar a los 110, entonces nosotros entre 60 y 110 hay 50 años, vamos a ir esos 50 en pedacitos. No, a las 65 le vamos a adjudicar un 98.62, a un 70, un 96.17, y a los 110 un 0,2%. Y en eso vamos a meterlo todo en una juguera y vamos a sacar una expectativa de vida y así vamos a subirle su cuota. No es verdad. Entonces esta cuestión de que vamos a disminuir la tabla de 110, la vamos a eliminar y vamos a subir enormemente las jubilaciones, es mentira. Y ahora quieren llevarlo a 85 para vender la pomada. Bueno, y quieren poner un seguro. No hay seguridad que se vaya a financiar ese seguro con la plata que queda. ¿Y qué pasa? Y la mayoría de la gente está llegando más a los 85 años. Mucha gente está llegando más a los 85 años. ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Se queda sin pensión?
Entonces, ¿por qué? Porque quieren, para variar el sector político, echarle mano a la plata de la gente. Entonces, y eso es, al finalmente, y más con lo que pasó en las fundaciones, mucha gente está diciendo esto se lo van a robar. Bueno, ya hay altos índices de que pueden pensar efectivamente, porque además hay una buena posibilidad de que esta gente no sea reelecta en muchas décadas más. Así que mucho ojo, tiene razón doña Teresa Marino. Y ahora vamos a ver otro tema, el problema de reparto, el titular ahora sí del Mercurio. Chile registra la menor cantidad de nacimientos en la última década. Grandes problemas. ¿Qué significa esto? El sistema de reparto se basa en una pirámide en que los de abajo van alimentando a los de arriba. Pero resulta que si cada vez van naciendo menos, la pirámide de abajo se va estrechando. Entonces hay cada vez menos abajo que vayan alimentando a los de arriba. ¿Qué significa eso? Que el sistema va derechito a la quiebra. Eso es lo que está diciendo este titular. Y finalmente, miremos el último recorte, el último comentario. Este es un economista de izquierda, el señor Joseph Ramos. Fíjese lo que dice. El economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, asegura que se quedó corto al calcular la caída de las pensiones que tendrán los trabajadores futuros respecto a los actuales pensionados. Lo que estamos hablando, las tasas. Los propios cálculos de la superintendencia muestran que las tasas de reemplazo serán 18% menores que las actuales. Y estos gallos quieren llevarnos a reparto. Entonces lo que hay que hacer acá es otra cosa, es perfeccionar el pilar solidario, subir las cotizaciones, cuenta única, y perfeccionar el pilar solidario de impuestos generales. Pero esta lecera de que los genios de la política se hagan cargo de la plata, lo más probable, y era como pasaba antes en Chile, que no la veamos. No la veamos. Siempre va a haber una urgencia para justificar y sacar la plata. Y hay una señal. Fíjese que en el nuevo sistema que quieren diseñar, no le van a informar a cada uno la plata que tiene, sino que va a ser general. No es como ahora que recibe la AFP, señor, usted tiene tanta plata, qué sé yo, creció tanto, o se mantuvo, lo que fuera, o incluso disminuyó. No. Todo general. Ellos, los políticos, informándonos honesta y rectamente dónde fue a dar la plata. O sea, esta cuestión huele a un saqueo y otro robo más de la politiquería contra el pueblo. Otro más. Entonces, mucho ojo con lo que está pasando. Bueno, finalmente yo quiero comentar un Twitter que puso Donaldo Duque a raíz de nosotros en algún momento. Y le hicimos una entrevista a Donaldo, que yo lo conozco, pero ahora le pasó, fíjese lo que comenta. Dice, aún no resuelto aceptar candidatura alguna, dice, no requiere un cargo público para sobrevivir, y ya se desata una campaña de violentas infames. Que abogado Lucho Plata, eso yo lo he escuchado, sujeto a cual ni conozco, que sapo de la DINA, eso nos lo explicó, tenía 12 años, recién cumplió para 76, o sea, el 73, imagínense. La DINA nace el año 73 y se deshace el año 77. 4 años. Es decir, entre los 12 y 16 años, 15 años, señor Duque, existió la DINA, imagínense. Reclutado a los 12 años por la DINA. Que sapo es la SNI. La votación de la SNI, su informante consta en registros 1000 veces investigados, que amante del homosexual homosexual de Eugenio Berrío, sujeto que era por lo homofóbico, por lo demás. Y otra serie de estupideces más, que ellos provienen de sujetos vinculados al PC Frente Amplio normal. Se levantan y quedan desocupados. Pero cuando la infamia proviene de quienes se reconocen la vida y la libertad que tú sostienes, dan ganas de mandar a la cresta. Eso dice Donaldo, que le está respondiendo. Bueno, yo quiero, respecto al tema del señor Berrío, que los comentamos en algún momento, le voy a pedir aquí a Tomás que nos comparta la declaración y fíjese lo que hicieron. Esta es la declaración de doña Viviana Patricia Egaña Bonefoy, que supuestamente habría dicho que el señor Duque era amante del señor Berrío. Aquí está la declaración y le voy a pedir a Tomás que la comparta para que ustedes la puedan bajar. Fíjense, conozco el motivo de esta entrevista, esta es la típica declaración ante investigaciones. Debido a que me enteré que detectives de esta ligada a homicidio me andaban ubicando para que prestara declaración en relación a mi relación sentimental que mantuve con Eugenio Antonio Berrío Sagredo. Sigamos bajando. Ya, entonces dice, en 1980, en el mes de marzo, conocí a Eugenio Berrío Sagredo. La señorita relata que ella trabajaba en una especie de cabaret, bailarina, y ahí conoce a este señor.
dice Eugenio Berrío, con quien ya mantenía una relación de pololeo, es decir, desarrolló un pololeo con el señor Berrío. Y sigue bajando, aquí nos cuenta sus amigos, las relaciones, dice que más de alguna vez la amenazó, que era medio peligroso, qué sé yo, etcétera, cuenta esto, pero fíjese, ¿cómo termina la relación de ella? Mi relación sentimental con Eugenio terminó cuando en una oportunidad en el año 1986, un amigo de Eugenio, de nombre Luis, y era profesor, era soltero, que nos invitó a su casa en el Quisco por un fin de semana, compartimos y me llevé una gran sorpresa. Cuando salí de compra y al regresar, los encontré ambos acostados en la cama, comprobando que Eugenio y el otro eran homosexuales. Inmediatamente tomé mis cosas y me marché a Santiago. Bueno, eso es lo que dijo esta señorita, esta señora. No sé, bueno, señora, será esta altura. Resulta que la periodista que hizo esto cambió el nombre de Luis por el nombre de Aldo Duque. Eso es lo que hicieron. Y aquí tenemos el calibre moral de lo que estamos enfrentando. Y ese engaño es lo que el señor Duque está denunciando, que dice, oiga, yo nunca fui y eso fue cambiado en un juicio, cambiaron mi nombre. Entonces, yo, ahora, la verdad, para serle franco personalmente, que el señor Duque haya sido o no en algún momento, o sea, homosexual, no le doy ninguna importancia. Pero evidentemente que él, como está, tiene su hijo y está casado y se ha prestado y ha tenido que soportar todos estos años este guantín, si fuera verdad, yo creo que él no lo conozco algo, no tendría ningún momento problema en admitirlo. Pero es mentira. Y así es mentira tras mentira que se va haciendo en el mundo político. Así que mucho ojo cuando digan, oye, que este y lo otro hay que ponerle 10 filtros. Bueno, ahora pasamos a preguntas. Y es más fácil mentir. Pero por supuesto, don Allen, es más, no cuesta nada. Y inventar el cagüín, claro, y después tiene que, ahora, porque en algún momento le preguntaron, y él me había mandado, esto hace un tiempo, esta declaración, y me acordé a raíz de esto, porque yo le dije, pero ¿dónde salió? Y él mismo nos contó que fue una periodista, la señora González, no me acuerdo del, bueno, no, es que se me acuerda ahí, la que explicó este tema que armó este cagüín y este invento. Pero ya lo hicieron, se lo hicieron. Así que bien, muy agradecido. GGB, buenas tardes, don Pablo. Algunos pensamos que Milei se equivocó en el discurso aludiendo al socialismo en los años 70, frente deja achicar aquí un poquito, al socialismo de los 70 frente a los custodios del nuevo orden mundial. Milei debe llamar a invertir para crecer. Claro, lo que yo creo que él está advirtiendo es que hay una serie de teóricos, un GGB, que lo que están tratando de hacer es decir, mire, es verdad lo que ustedes dicen, el socialismo extremo, qué sé yo, etcétera, efectivamente mató a 100 millones de personas y eso, pero nosotros estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de ir corrigiendo, ajustando. Y es lo que está diciendo, ¿sabes qué más? Es la misma cuestión, pero en cuotas. Entonces me da la idea que ese es el punto, y por eso le pega a los neoclásicos, le dice, ustedes están justificando con esta teoría, este mercado así imperfecto, que ustedes lo van a ir perfeccionando. Siempre es la misma historia, es un grupito que cree que él sabe que lo va a hacer mejor que las personas libremente haciendo las cosas. Entonces, podemos discutir, puede ser que usted tenga razón, pero yo creo que Milei no está 100% equivocado, don GGB. Pero interesante, le agradezco. Sistema de reparto en la típica estafa, eso es tomar así, los de abajo van alimentando a los de arriba. El problema es que con pirámide de población decreciente estamos en un problema tremendo. ¿Y qué vamos a hacer cuando se acabe la plata? Lo es típico, endeudarnos, subir impuestos. Y ya están endeudando más y más. Esta gente que habla de solidaridad, de un mundo más justo, no tiene asco en gente que no ha nacido en Chile, van a ser endeudados. Acaban de colocar un bono como 1.500 millones de dólares más, que nadie sabe en qué se gastó esa plata. Gato ninja, el robo ahora no se llama robo según la izquierda, se llama solidaridad. Siempre ha sido así. Siempre, oye, no, es que ustedes son poco solidarios. Ahora, curiosamente, esta gente que reclama por solidaridad, pucha que vive bien, viven como reyes. Entonces yo no decía, bueno, esta gente parece que inventó algo, desarrolló un procedimiento, algún sistema quirúrgico. No, son políticos, se fijan sueldazo, que se lo fijan ellos mismos. Así que sí, efectivamente, concuerdo plenamente. Solidaridad, no.
no hay honor en el periodismo. Mire, yo creo que hay algunos periodistas, pero más bien por estos circuitos que tratan de ser honorables. Ahora, lamentablemente, los propietarios de los medios, que son un montón de cobardes también, que con tal de congraciarse con el poder y obtener que son, la verdad, que son unos tontos, son tontos. Un caso paradigmático, el señor Chávez. Todos los ricos, cuando se dieron cuenta de lo que iba a hacer el señor Chávez en Venezuela, muchos de ellos partieron a ayudar para congraciarse con él. Una vez que obtuvo lo que quería, fue el primero en expropiar. Si realmente es para patearlo, son mulas, o sea, no se dan cuenta o no estudian la historia. ¿Por qué? Porque creen que resulta que hicieron un buen negocio, ellos saben más. No saben ni una cuestión. Si cualquier persona tiene que estar permanentemente estudiando en este mundo cambiante. Así que bueno, Jacqueline Sepúlveda, don Pablo, no hay reparto, es un impuesto, no hay lucha como se dice en España. Sí, efectivamente, es un impuesto al trabajo y lo que va a provocar es aumento de cesantía y en momentos de cesantía. Entonces hay que ser muy desgraciado para en un momento de dificultad económica subirle los impuestos al trabajo y dejar a más gente cesante. Pero a ellos les importa lucirse de ellos, por asegurarse las reelecciones. Entonces ya además algo probablemente más. Así que, porque ya lo hemos visto. Así que así es, doña Jacqueline, concuerdo con Mónica Hidalgo Barrio. Lo que van a hacer estos políticos de izquierda es proponer borrar las leyes, sus gobiernos modificaron que rigen la AFP. No quiero que nadie del Estado le robe su 6% que siga las. Yo totalmente de acuerdo con usted. Ahora, volver atrás es difícil, pero lo que podemos hacer es trabajar desde ya para que gente realmente que tenga el valor para defender las ideas que funcionan, tengan la integridad suficiente si sabe que más estas ideas son puras tonteras y vamos a empezar a reajustar el sistema. No sé si volver atrás, puede haber cosas, pero por lo menos empezar de aquí para adelante a reajustarlo, porque nos cambiaron tanto el país, doña Mónica. Usted me está hablando con un país que no tenía 1.600.000 inmigrantes ilegales. Si lo que esta gente nos ha hecho es un daño gigantesco. Y bueno, como ellos dicen que romantizamos, pues no nos dimos cuenta, imagínense, porque iban a entrar un montón de delincuentes que siguen entrando. Ya salió en Arica que se reclamaron que justo llegaron un montón de tipos de Ecuador. ¿En qué va a terminar en esta cuestión? Bueno, probablemente parecido a Ecuador, no me extrañaría nada. Así que bueno. Daniela Ignacia, en donde hay comunismo, gobernando hay miseria, pobreza, control para el pueblo, riqueza, abundancia y libertad para los gobiernos. Efectivamente. Si no es más que eso. Al final, lo que hizo esa gente, y encontró la manera de volver a los antiguos sistemas privilegiados de las noblezas antiguas y ser ellos ahora. Y resulta que hay gente que no tiene mayor capacidad. Si uno los mira, uno dice, aunque ellos dicen que son adelantados, iluminados, pero uno los mira y dice, esto no es de adelantado, iluminado, bien poca sobre eso. Así que así es doña Ali. Pero así está la cosa. Bueno, doña Clara Schmeikar. ¿Dónde están las plata de las fundaciones? Bachelet recibe una suficiente cantidad de fundación sin boleta. Efectivamente. ¿Dónde están las plata de las fundaciones? ¿Y dónde están un montón de otras platas? Y eso no significa que yo vaya a defender al señor Torrealba o que no pida que se investigue lo que pasó en Maipú. Investíguenlo todo. Porque además todo está vinculado al Estado. Siempre es el Estado. Ahí se ocurren las grandes cosas. Oh, miren lo que pasó en Carabineros. El Estado. Si siempre es lo mismo. Dice, ahora, mire, lo que pasa es que hubo una invasión de impuestos, bueno, ok, no tengo problema. Pero ¿quién falló ahí? Impuesto interno también. El Estado. Vimos nosotros el caso del señor Hermosilla. ¿Con quién se estaba vinculando? Funcionario del Estado. Si es ahí donde tenemos problemas, vamos a tener que hincar y buscar alguna manera de evitarnos que esta gente empiece a vender y a la transar, que la cuestión o la mirada para el lado. Si siempre es así, y eso es lo que está anunciando el señor Milei, porque Argentina llegó al límite extremo de esa cuestión. Pues bueno, y ahora ya llegaron a un límite, a unos niveles de indigencia y de pobreza, y si nosotros no frenamos esto, vamos para allá, vamos para allá. Así que, Patricio Guajardo, ¿hay esperanza para el país? Don Patricio, yo creo que siempre hay esperanza. Pero lo que sí tenemos que tener claro es el diagnóstico y lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a tener que trabajar mucho y buscar gente que realmente vaya
por Chile y vaya por Chile y esté dispuesto a decirle que no a los poderes. Porque resulta, por ejemplo, en el último proyecto constitucional, ¿por qué el sector empresarial le gustó? Le gustó el proyecto por el sector empresarial porque iban a ver todos estos derechos sociales, lo iban a licitar y ellos iban a dar las casas, la cuestión. ¿Y quién iba a perder? La población media, porque resulta que quien es beneficiado por los mercados libres no son los grandes empresarios que se ven forzados a competir. No son los grandes bienes, somos nosotros que tenemos acceso a bienes de mejor calidad y más barato en forma permanente. Ese es el problema, por eso no les gusta tanto, les gusta esta situación intermedia donde pueden arreglarse con la politiquería. Y vamos repartiendo. Bueno, amigos, llevamos 1:16. Espero que se hayan entretenido. Estuvo interesante lo del señor Milei. Bueno, nos veremos la próxima semana. Y saludos a todos y buena semana. Así, saludos.